vamos a continuar aquí en el libro de Filipenses. Hemos estado hablando sobre el libro de Filipenses y vamos a estar en el capítulo 3. Ok, todos vamos a Filipenses capítulo 3. Pablo habla sobre que tenemos el gozo del Señor. Pero los afanes, las cosas de este mundo vienen y manchan, y ensucian, y empañan y distorsionan el gozo. Pablo sigue diciéndonos la importancia de vivir para Cristo y el anhelo de seguir en su meta como discípulo de Cristo. Como contexto, sabemos que Pablo escribe esta carta en la cárcel, en Roma. Le está escribiendo a la iglesia de Filipo. En Filipo, Pablo y Silas están encarcelados, pero en gozo, cantando no por lo que están pasando, porque no son masoquistas, ¿verdad? Estamos encarcelados y aquí estamos cantando. No es por eso. Pero están en gozo porque conocen al Señor Jesús. Él es su gozo. Amén. En el capítulo 3 comienza: por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo y para vosotros en motivo de seguridad. Aquí Pablo dice por lo demás, como diciendo, y más que decir finalmente. O esta frase la podríamos introducir con, es en lo que resta, hermanos, o pasando a otra cosa. Pablo viene hablándonos de Timoteo y Epafrodito, sobre el servicio y sacrificio. No sé si lo recuerdan, pero ahora va a cambiar un poco el tema. Ahora, nos habla sobre sigue, hermanos, gozaos en el Señor. Y esto es una orden. El gozo es algo esencial en el caminar cristiano. Es un cristiano sin gozo es algo que no concuerda, ¿no? Que no concuerda bien. Claro, evidentemente va a haber momentos de reír, momentos de llorar, momentos de luto, pero base de todas esas etapas hay algo constante, que es el gozo en el Señor, y ahí está la clave. Ahora, aquí seguimos y aquí hay una advertencia que Pablo sigue y nos dice: cuidado de los perros, cuidados de los malos obreros, cuidados de la falsa circuncisión. Miramos que Pablo nos dice, cuidado con esto, porque esto va a venir a empañar, a ensuciar, a distorsionar tu gozo. Y bueno, ¿quién está hablando aquí? Pablo. Primero nos dice, guardaos de los perros, de los malos obreros o mutiladores del cuerpo. Estas son 3 maneras que Pablo utiliza para describir a un mismo tipo de persona. ¿Qué tipo de persona? Específicamente son los judaizantes. En ese entonces, los judaizantes eran personas que eran judíos y habían crecido en el judaísmo, que habían creído en el evangelio, en que Cristo es el cumplimiento de todas las promesas y profecías. Se habían hecho cristianos, pero antes de ser cristianos eran judíos. Y claro, se entiende porque ellos fueron crecidos de esa manera y creían que ese era el camino. Okay, entonces, cuando Pablo comienza a predicar a las afueras, no solo a los judíos, entonces comienza a ver este asunto. ¿Por qué están creyendo algunos que son griegos y qué hacemos con esos griegos?
no son judíos, no son parte de nosotros. ¿Qué hacemos con ellos? Ahora, se les llama judaizantes porque quieren hacer judío a alguien antes de ser cristiano. Creían que ese era el camino y vemos algo importante. Y esos tiempos de antes para los judíos, los perros eran lo peor. ¿Verdad? No como ahora día que tenemos los perros como si fueran nuestros hijos. Bueno, en ese entonces los perros eran lo peor. La ideología que Pablo usa sobre los perros sin hogar y sin dueño, alimentándose de las basuras, de la inmundicia de las calles, peleando entre ellos mismos. Pablo dijo mucho a usar esta palabra en contra de estos judíos legalistas que querían engañar a los filipenses. Recuerden que la iglesia en Filipo eran todos griegos. Entonces ellos venían a querer engañarlos, ¿no? Que ese era el camino. Tenían que serse judíos. Pablo dijo mucho al usar esta palabra en contra de ellos, de esos judíos legalistas que querían engañar a filipenses. Les decía, ellos son los perros, ¿no? Porque los perros que andan oliendo a los demás, no saben cómo, a ver qué encuentran, ¿no? Algo malo. Vamos a ver qué veo, que algo andan oliendo, a ver a quién perjudican. Bueno, y último, y después los malos obreros son obreros perversos y eran perversos y eran malos hechizores que querían nada más lo malo para todos. Ahora, vamos a ver el Nuevo Testamento, bueno, de los malos obreros. Y último, la falsa circuncisión. Habla de la falsa circuncisión, cual, si miramos en el Nuevo Testamento, Cristo vino por su iglesia a salvarnos. O sea que esta circuncisión de que ellos están hablando, seguimos viendo aquí en el verso número 3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Él nos está diciendo que ahora nosotros somos, recordémonos que ahora nosotros somos la circuncisión, que no necesitamos la circuncisión en la carne, sino que en el Espíritu. Cuando le aceptamos al Señor, somos circuncidados por medio de esa sangre de Jesús que nos limpió, que nos hizo de Él. Ahora permanecemos a Él. Entonces, de esa es la circuncisión que Él les está hablando a la iglesia de Filipo. Ahora, sino que en verdad en su corazón está con el Señor. Esa es la verdadera circuncisión. Sigue diciendo en el versículo 3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Me interesa mucho esa parte donde él habla sobre el Espíritu, que adoramos en el Espíritu. A veces servimos al Señor en la carne, ¿no? Como digamos en lo físico. Podemos ser buenos en predicar, podemos tener talentos, habilidades, podemos limpiar bien la iglesia, podemos servir al hermano. Pero aquí está hablando de algo muy importante que es en el Espíritu de Dios. Dice que adoremos en el Espíritu. Y esa parte me conmovió porque dijo, wow, los verdaderos hijos están siempre en el Espíritu. Y es así como vamos a adorar a Dios.
no por las obras o por las cosas que hacemos. Claro, no va a decir que no vamos a hacer nada, ¿cierto? Pero lo hacemos en el Espíritu, gozosos. Pablo encarcelado y aún así adorando a Dios. ¿Por qué? Porque estaba en el Espíritu, en gozo, en el Señor. Ahora, venimos y tenemos que tener cuidado, ¿no?, con lo que hacemos y asegurarnos que es el Espíritu Santo que nos guía y que todo lo que hagamos lo hagamos en el Espíritu del Señor. Porque solo estamos haciendo, porque me dijeron que lo hicieran, porque pues yo ya me apunté para hacerlo, ahora pues lo tengo que hacer. Wow, pero qué bello cuando nosotros hacemos las cosas y trabajamos y servimos al Señor en el Espíritu, lo hacemos con un gozo, no, que no importa la circunstancia, no importa la circunstancia de nuestra vida. Y de eso es lo que Pablo nos está hablando de esta mañana. Vamos a ir al capítulo 4, verso 4. Aunque yo mismo, dice ahí y sigue diciendo, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. ¿Alguna vez usted tal vez ha hecho algo y dice, Dios mío, ¿por qué lo volví a hacer de nuevo? Volví a hacer lo mismo. Pues sí, ¿qué pensábamos? Estamos en la carne, ¿cierto? Pero las victorias se ganan en el Espíritu. Muchas veces queremos, porque estamos en el Señor, no vamos a cometer falsas, no vamos a cometer faltas, digo. Claro que sí vamos a cometer faltas, porque estamos en esta carne todavía. Y lo poquito que buscamos del Señor para que Él nos ayude a guiarnos a servirle a Él, no, lo poco que podamos entender de quién es Él, es porque Él nos ha dado porque en su gracia, nada más en su gracia, en su amor. Ahora Pablo sigue, dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Primero, circuncisado el 8º día. Los judíos, él fue circuncisado en el 8º día, no fue en el 7, en el 6, no, sino que fue en el 8 día, que esa era una de las leyes judías. Y que decimos que él, si fue circuncisado, es porque tenía sus padres, ¿no?, que eran creyentes. Él no escogió, Pablo no escogió el no estar, el no ser, o sea, él no escogió sus circunstancias, él no escogió de que sus padres sean creyentes, sino que fue nacido. Que aquí nos gustaría que hubiéramos, ¿quién aquí hubieran gustado nacer y venir en una familia cristiana? O sea, que sigan los reglamentos de Dios, no, que les enseñan desde chiquito las leyes. Hubiera sido genial. Y Pablo fue uno de ellos. Dice, del linaje de Israel, o sea, judío de raza, de la tribu de Benjamín. Cuando el pueblo se dividió, la única tribu que apoyó a David como rey fue la tribu de Benjamín. Y dice, y yo fui de esa tribu. Hebreos de hebreos, eso quiere decir que nunca abandonó ni las tradiciones ni la cultura hebrea de su familia. Pablo hablaba otros idiomas, pero en casa hablaba la lengua hebrea. ¿Sabe como cuando hay personas
que vienen de otros países y vienen a los Estados Unidos y sus hijos no quieren hablar esa misma lenguaje ya, ¿no? Y quieren hablar ya el inglés, digamos. Y ellos, sus papás le dicen, no, tú vas a hablar, aquí en casa vas a hablarme español. No, son orgullosos de su tradición y cultura. Bueno, así era igual con Pablo. Y yo no puedo decir eso porque lo siento, yo soy más de aquí que de allá. Y también mi situación, ¿no? Es diferente. Entonces, por eso yo no le enseñé a mis hijos a hablar el español primero, porque fui yo aquí a la escuela en casi toda mi vida, entonces lo siento mucho a todos aquellos que me dicen, Sorel, ¿por qué no le enseñas español? Y sí, yo le estoy enseñando español, ¿no? Así que los estoy enseñando español porque entiendo. Pero así era Pablo. Ahora, también dice fariseo de fariseo. Cumplía todas las leyes. En ese entonces, los fariseos cumplían todas las leyes. Eran humildes de hacer el propósito, el llamado de Dios. Y él dice, yo vengo de ahí. Ahora, pero todo lo que para mí era ganancia, en cuanto, dice, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, y yo mucho más, circuncisado y todo eso lo que hablamos. En cuanto, él decía, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallando irreprensible. Pablo no solo era esto, no, sino que él era perseguidor. O sea, yo me metía a debatir. Yo me metía a defender a los inocentes. Él fue perseguidor, él fue y hizo lo que él tuvo que hacer. Él era un celo que él tenía sobre las cosas del Señor. Wow, y es tremendo cuando nosotros no tenemos ese celo para el Señor, que no importa lo que escuchamos, no importa, nos paramos en esa palabra de verdad. Así era Pablo, él se paraba en la palabra de verdad, en la palabra que era verdadera, en lo único que era verdadero. Dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea que para Pablo lo más importante para él era el conocerle a Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. No sé si alguna vez usted se ha puesto a pensar o ha dado su testimonio o ha escuchado a alguien que ha dado su testimonio y dice, cuando vine al Señor, me iba ya a las fiestas y bailaba, hermano, pero me la pasaba muy bien. Tenía muchas mujeres, ¿no? Y me iba yo todo el día de parranda, ¿no? Pero bueno, ahora que estoy en el Señor, pues ya no hago nada, como diciendo, como hasta yo creo que la baba se le sale como queriendo hacer lo mismo, ¿no? Como, ahora ya no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, déjeme decirlo, hermano, que todavía usted no ha dejado, no está dejando eso al Señor. O sea, como dice Pablo, dice, pero todo lo que para mí era, aún más, yo estimo como pérdida, no ha dejado eso como pérdida. Podemos decir nosotros eso, lo que nosotros tal vez fue otra manera, no como Pablo, que Pablo, pues gracias a Dios, él nació, no enseñable, pero muchos de nosotros no.
tal vez fuimos al colegio, hicimos muchas cosas buenas, sacamos un certificado, algo en el colegio y nos hacemos, tú sabes, yo hice eso con mi propio esfuerzo. Y entonces Pablo dice, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y sigue, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Imagínense, él lo deja como pérdida, como basura, todo lo que él es, todo lo que él ha hecho en el Señor, todo eso él lo ha dado como basura. Wow, no se jactó de quién él era o de lo que él hacía. Él dice, todo para mí es basura. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino lo que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Su fe era mucho más importante. Su fe era lo que a él lo completaba. Es hermoso no llegar a ese nivel. Es hermoso dejar todo aquello de quién eres a lo que has hecho y darle valor ahora a quién eres en Cristo. Wow, el valor que él determina aquí es el valor que él puede entender de que su base es hacer la voluntad de Cristo. Y fíjese que en el versículo 10 él dice, y conocerle a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte. La palabra conocerle en hebreo es ginosko, que significa intimidad. Es la misma intimidad que habla cuando José y María no tuvieron intimidad hasta que María tuvo a su hijo, Jesús. Entonces ellos tuvieron intimidad. Habla de la intimidad de una mujer y un hombre. De conocerle tan íntimo. Una intimidad tan cercana. Yo a veces, yo creo que ni se compara, ¿no? Ni a la esposa y al esposo, porque, bueno, aunque a veces sí, porque a veces yo pienso algo y mi esposo dice, yo sé lo que estás pensando. Entonces esa intimidad y va mucho más profunda, porque no se compara a nada. Vamos a entrar aquí donde él dice en el 12, nos dice, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquellos para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Aquí Pablo, él está, ¿cómo se dice? Satisfecho. Bueno, esa palabra. Él está insatisfecho con su vida espiritual. Él dice, todavía yo no lo he alcanzado, hermanos. Un hombre como Pablo, que ha sido perseguido por el evangelio, que ha sido golpeado, que ha sido encarcelado, que ha sido defensor de los pobres, de los hebreos.
y él se siente insatisfecho en su vida espiritual. Y a veces nosotros solo porque sabemos un poco de palabra, ¿no? Ay, ya nos creemos. Ay, lloro todos los días, ¿no? Oh, yo hago esto y así, o sea, nos jactamos tanto. Y él dice, todavía no lo he alcanzado, hermanos. Todavía me falta mucho que correr. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esa era la meta de Pablo. Obtener el premio del supremo llamamiento de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Todos nosotros aquí tenemos un premio, pero no está basado a las cosas que hacemos. Los judaizantes, hablando de los judaizantes, hermanos, ellos creían que la ley ponían el ser judío antes de ser cristianos. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Ponemos otras cosas antes de ser cristianos, antes de ser hijos de Dios. Digamos, aquí están las leyes, ¿no? Y en las leyes dice, no fumes, no tomes, no bailes pegadito, no uses pantalones pegaditos, ¿no? Esas leyes las podemos cumplir, es fácil cumplirlas, ¿no? No para un joven, pero es fácil cumplirlas. Y Dios dice, bástate de mi gracia. Él no ve esas cosas. Dios dice, bástate de mi gracia. La gracia dice, yo quiero todo de ti, todo. No solo que no fumes, no que no tomes. Y aquí las leyes es una imitación a la santidad de Cristo. No, la ley y la santidad las leyes es una imitación de la santidad. Somos salvos por medio de aquel que nos amó, por lo cual nosotros decidimos caminar en esa santidad porque le amamos a Él. No solo porque quiero cumplir con una ley, o no solo porque quiero cumplir con algo o alguien. Igual el libertinaje es una imitación a la liberación. ¿Cuál? El libertinaje está tus deseos, tus pasiones, ¿no? Tus obras. Y la libertad está basada a la santidad. Cuando tú caminas en santidad, con una relación porque le amas al Señor, entonces hay libertad. Y esa libertad trae gozo. Ese es el orden. Y ahora podemos entender de que Cristo no quiere que tú cumples con todas estas cosas solo por cumplir. Él quiere que nosotros le amemos, tengamos una relación íntima, que le conozcamos a Él, no que le conozcamos a Él, no como decir, yo conozco, sí he escuchado, no, que le conozcamos en una intimidad verdadera, santa. Muchos dicen, yo no entiendo eso de la santidad, eso es como muy, no creo que voy a poder lograr eso porque mis pensamientos no son nada de santos. Claro que no, porque todavía estás en la carne. Mire, cuando salimos del juez, diga, porque Dios, qué bueno que el Señor nos perdonara, ¿no? Pero vamos aquí al juez, delante del juez, perdóneme, yo no quise hacer eso, por favor, perdóname, Dios. Sí, yo te perdono.
Bueno, salimos de las puertas de ese juzgado y ya volvemos a pecar de nuevo. Malos pensamientos, nos llenamos de vanidades, pensamos pensamientos equivocados. Entonces tendríamos que ir al abogado todo el tiempo. Claro, es una intimidad con Dios, de buscarle a Él porque lo necesitamos. Todos aquí estamos expuestos a pecar. Pastores, profetas, todos. Mientras estemos aquí en esta carne, vamos a pecar. En todo momento. Todos estamos expuestos a pensamientos, sugerencias. No hay ninguno. Solo Dios solo estando en Él, ¿no? Podemos vencer todos esos pensamientos, todas esas cosas que nos quieren venir a apagar y a empañar y a manchar ese gozo de Dios. Lo importante aquí que Pablo permanece en gozo. Él permanece en ese gozo en el Señor. Y ese es lo que debemos de reflejar nosotros, el gozo en el Señor. ¿Y cómo? Haciendo su voluntad. O más bien, digamos aquí, miren, dice, hermanos, yo no mismo considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué hace Pablo? Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Sabes que todos nosotros sufrimos por las cosas que hemos hecho? Ay, es que yo no soy buena. Yo les voy a decir algo sincero. La semana pasada yo vi a la hermana Gisela predicando y dije, wow, qué mujer de Dios, tremenda. Y yo estaba pensando, yo le voy a tener que decir a Gerson que predique por mí la próxima semana. Y le pregunto, Gerson, ¿quieres predicar? Dice, no, tú lo vas a hacer. Bueno, voy a llenarme de valor, mucha oración, conexión con el Espíritu, que sea Él tomando lugar. Y dije, lo voy a hacer en el nombre de Jesús porque no soy yo. Es su palabra que es viva y eficaz, es poderosa. Así que, hermanos, yo los voy a dejar con esto, de dejando nuestras cosas pasadas. Es muy importante hacer esto, porque Pablo se hubiera jactado de tan afortunado que fue él. Pero él dejó eso, él lo dejó todo. Y comenzaba de nuevo y de nuevo. Ese nuestro caminar con Cristo, es comenzar de nuevo y de nuevo. No jactándonos de lo que hacemos, algo bueno que hicimos el otro día. Pero yo le llevé comida a mi hermano que estaba enfermo y nadie más hace nada, ¿no? Sino que dejándolo atrás. Todo lo bueno que él hacía, dejándolo atrás y comenzando de nuevo todos los días. Porque entonces lo que pasa es que cuando nosotros nos jactamos en esas leyes, en querer hacer estas cosas, entonces empañan nuestro gozo, manchan ese gozo. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos una iglesia gozosa en Él, dejando todo para seguir a Cristo.